que publica Rico y Pobre. ¿Mm? Eh, ¿Por qué se da, por qué se forma esa generación si desde el punto de vista de la clase dominante ya había consolidado su poder, ya había creado su Estado mercenario, ya se había impuesto vía constitución, ¿cierto? Y vía matanza? ¿Por qué se da esa generación tan crítica? Porque los sectores populares, o sea, porque la clase alta necesita una imprenta. Te digo una imprenta porque Recabarren era un maestro de imprenta. Y pongo ese ejemplo. Entonces necesitaba obreros, tipógrafos, necesitaba gente que cortara el papel, necesitaba gente que supiera escribir y leer mucho mejor que ellos. Entonces necesitaba técnicos, necesitaba profesionales, y necesitaba crearlo, necesitaba construir universidades, necesitaba expandir el conocimiento. Entonces, la pregunta, la pregunta era, yo necesito crear conocimiento, te lo pongo en el sentido educativo para que pueda, yo necesito crear un Recabarren que me sea y que me haga libros. Para construir un Recabarren que me haga libros, yo necesito educarlo, ¿ya? Ojo, Recabarren viene de una familia de apellido Recabarren de Coquimbo, La Serena. Recabarren no es un patiperro, no es un pato altamirano que viene de una familia pobre, no, no es, ¿ya? Solo te lo digo eso para que tú entiendas que hasta Recabarren hay un sentido legal que es muy fuerte, pero Recabarren necesita, la clase alta necesita gente como Recabarren. Necesita educarlo y necesita sacar libros e imprimir cosas porque las universidades necesitan libros y ¿quién los produce? Recabarren, ¿cierto? Y por lo tanto se crean muchos oficios y muchas profesiones y esas personas empiezan a leer a mar, empiezan a tener otro tipo de cuestiones, entonces se les va las manos. La clase dominante para dominar necesita crear que la gente piense, pero al mismo tiempo que piensa, tiene que reprimirla. Ese es un conflicto, es un juego dialéctico. Entonces tú dices, claro, tenían toda la cuestión y aparece Recabarren. O sea, no lo entiendo. ¿Por qué? Por la contradicción de una sociedad capitalista, que para expandirse necesita más funcionarios públicos, necesita más gente que sepa leer y escribir, necesita todos esos elementos educativos impulsan la conciencia política que expresa Recabarren, eh, que fue candidato a la presidencia. El Recabarren estuvo preso y fue candidato a la presidencia, no sacó ni un voto porque ni siquiera él pudo votar por él, pero fue el primer presidente, el primer candidato del Partido Comunista no es Gladys Marín, sino que es Recabarren y después son Laferte y otras personas más. Entonces, no sé si logro explicarte la idea, es una contradicción. O sea, para que el capitalismo el capitalismo requiere que sus trabajadores tengan más educación y tengan más conciencia, pero al mismo tiempo va a requerir reprimirlos porque esa misma conciencia va a hacer que estos trabajadores se rebelen contra los que le están enseñando a leer y escribir. Ahora, a partir de 1925, ¿ya? Donde se derrota o se traiciona la idea de la Asamblea Constituyente, ¿ya? Sí, Y sí, Alessandri impone su claro. criterio, qué sé yo. Eh, eh, una vez impuesta la Constitución del 25, se inicia un proceso bastante, yo creo que poco estudiado, ¿eh? Que es la incorporación de los partidos obreros al Parlamento Uh -huh, y, su, y, y comienza esa colaboración de clase, ¿ya? uh -huh. Como que se produce un consenso entre, que también está en el libro tuyo, un consenso entre los partidos obreros de los populares y la casta Larraín en función de construir un Estado, ¿cierto? Consensuado
que se refleja en la Constitución del 25, que se refleja en el Código del Trabajo posteriormente que dicta Ibáñez, y ambos sectores empiezan a convivir y a construir una especie de estado de bienestar que, bueno, no es de bienestar, pero que es con la idea de producir hacia adentro, de industrializar hacia adentro. ¿Por qué se produce esa mancomunión de esfuerzos entre partidos que nacen desde la obrera con sectores burgueses tan tempranamente? Claro. Mira, ¿te acuerdas cuál es el lema de Pedro Aguirre Cerda? Pan, trabajo, ¿no? Gobernar es educar. De gobernar, educar, claro. Ya. Entonces, mira, el régimen capitalista necesitaba un presidente como Pedro Aguirre Cerda que generara la expansión del capitalismo, ¿No? pero que este capitalismo no podía llegar al campo, solo necesitaba concentrarse en las partes urbanas. La oligarquía tenía tal poder que representaba en Ibáñez y todos estos fenómenos, que impedía que se generara un desarrollo industrial en el agro, pero sí permitió que se desarrollara en la ciudad. Y el desarrollo en la ciudad se requirió una serie de elementos sociales. Entonces, la clase alta reprimía a los campesinos, por un lado, con la venia, como tú bien dices, este pacto, ¿ya? Y potenciaba los sindicatos obreros y los permitía en el mundo urbano, porque necesitaba el colaboracionismo de clase para poder hacer que las empresas incorporaran tecnologías y se producieran lo que se llaman las maquilas. Yo traigo una máquina que produce arroz, traigo una máquina que produce tallarines, traigo una máquina que produce esto, pero yo no fabrico la máquina en Chile. Eso es central, ¿ya? Pero sí necesito obreros calificados que manejen las máquinas. Entonces, se produce esa situación. Y esa situación genera una tensión enorme entre los sectores populares que avanzan antes de que Gabriel González Videla asumiera la presidencia. El Partido Comunista de Chile logró tener la mayor cantidad de alcaldías que hasta el día de hoy no tiene. Y esa cantidad de alcaldías tiene que ver con la matanza de Ranquil, una serie de otros fenómenos que se van dando, ¿ya? Pero lo central es que electoralmente la izquierda logra, antes de que asuma González Videla, tener una cantidad enorme de posición electoral y de alcaldías bajo su control. Y por lo tanto, la izquierda emerge fuertemente y lo que se produce ahí es que González Videla produce la ley maldita. Y cuando produce la ley maldita, lo que produce es la legitimidad es una simbiosis con Ibáñez, porque lo que se produce es un golpe de Estado constitucional contra los sectores populares y se produce la represión, ¿cierto? Ahí Neruda genera su libro y hay una película donde tú puedes observar eso. Entonces, por ejemplo, la historia de Chile dice que el gobierno no dice que el gobierno de Gabriel González fue una dictadura, ¿cierto? Porque fue un acto fascista. ¿Te das cuenta? Ahí tenía un acto fascista en su máxima expresión. El Estado se autoproclama y genera las condiciones electorales para decir vamos a reprimir al Partido Comunista y todos sus aliados y se genera Pisagua, se genera toda la situación que hasta hoy día conocemos. Entonces, y eso es una mezcla entre la estrategia de los Larraínes y la estrategia de Ibáñez, entre fascismo y derecha tradicional, entre ultraderecha y derecha tradicional. Entonces, tú te puedes ver que los sectores populares acumulan fuerza y viene un golpe o fascista o reaccionario o del tipo que se pueda considerar, ¿ya? Entonces, como tú ves, la casta Larraín
asume postura democrático-burguesa y por otro lado asume posiciones de ultraderecha sin ningún problema. Pasa de un lado al otro sin ningún problema. ¿Ya? No sé si tiene alguna consulta, algo para... Sí. Porque tu cara hace que veo que hay preguntas. Tengo un montón. No, por eso te digo, por eso mismo. Pero la que me salta fue que hace un rato atrás tú dijiste que los gobiernos radicales eran la expresión de la casta de la reina. Sí, ¿cierto? sí. Los gobiernos radicales son los frentes populares. Sí. ¿Ya? Y la historia oficial, ¿cierto? Y de algunos historiadores de izquierda, ¿cierto? Ponen los frentes populares en Chile como una conquista de la izquierda, una conquista de los trabajadores, etcétera. Pero según la versión que tú estás dando, no es tan así. No, no es así. Mira, Allende se constituye, el allendismo, ¿Mm? si pusiéramos que era otra categoría, mira, lo que está en juego en Chile hoy día es, yo te lo voy a decir, hoy día hay una postura allendista que se refleja en la abstención, voto y nulo y blanco. Existe una postura fascista, que sería Kass, y existe una posición de derecha conservadora clásica que sería Jara. Estoy haciendo una exageración solamente, pero no es, históricamente no es ninguna exageración. Sí. Entonces, lo que tenemos es que el allendismo se constituye contra el Partido Radical. Allende, cuando asume su... Tú señalas en tu libro de que, por ejemplo, la Corfo fue creado por presión de la casta de la reina. Correcto, claro. ¿Ya? Eso me sorprendió porque, Eso te rompe ejemplo, el esquema, claro. yo leí cuando cabro a Necochea varios libros de la corriente PC, digamos, y la historia sobre los frentes populares era totalmente diferente. ¿Ya? Y como te decía yo, da la impresión de que los frentes populares, al ser una política emanada de Stalin, qué sé yo, de los comunistas, era una conquista. No, ¿Ya? claro. Pero cuando yo leo en tu libro, incluso la Corfo, en el símbolo, estaba el lado sin martillo. No, claro. ¿Ya? Sí. Entonces, cuando leo que la Corfo es creada por presión de la casta de la reina y como tú señalas, ¿cierto? Ese como matrimonio que había entre el gobierno popular, entre el gobierno del Frente Popular y la casta de la reina, a mí la verdad es que me cambió toda la historia. No, claro. De hecho, fue un gran problema cuando yo hice mi tesis, porque mi tesis es previa a mi libro, ¿Mm? y una enorme discusión con los profesores, porque ellos me decían, pero ¿cómo, Pato, weón? Si los frentes populares son bonitos, weón, son puta, weón, me lo estás haciendo mierda, me lo estás haciendo triza. Sí, Claro. eso es, porque y su mayor pesar era que yo le hacía triza a la Corfo, weón, puta. Claro. Entonces como ellos tenían esa sensación, o sea, subjetividad, yo tuve que su candidatura presidencial en 1952 la asume contra, porque es rival, no es que los quiera eliminar, y contra el Partido Radical, contra la ultraderecha ibañista, contra la derecha representada en los larraínes, contra la democracia cristiana. ¿Te das cuenta? ¿Sí? O sea, Allende saca el 5% de los votos del 52. Todo el mundo quedó destrozado con esa cantidad de votos que sacó, porque eran muy pocos, pero Allende era el más feliz de todos. ¿Sabes por qué? Porque Allende decía, mira, sacamos el 5% y hubo todas estas matanzas anteriores. Hubo la dictadura de Ibáñez, hubo esto otro, hubo la ley maldita que más encima el Ibáñez después el mismo la derogó, que el mismo casi la gesta. Entonces, el allendismo se constituye contra los frentes populares. El allendismo se constituye contra la historiografía de la izquierda. Porque Allende fue ministro de Pedro Aguirre Cerda, el ministro más joven que tuvo él, ¿Sí? el ministro de Salud, y luego hace un discurso y no solo
se va del gobierno, sino que quiebra el Partido Socialista, crea el Partido Socialista Popular. Y el otro partido queda con los gobiernos radicales. Entonces Allende es una posición de la izquierda que se va de los frentes populares porque los encuentra contrarrevolucionarios, contra que no están, que es una conciliación de clase, una serie de elementos en esa disputa, y hace alianza con el Partido Comunista y reconfigura la izquierda. Entonces, cuando hay la izquierda chilena se constituye a partir de pelear contra la derecha, contra la ultraderecha y contra el centro político. Pelea simultáneamente con ellos. Pero a pesar de eso, siguen participando dentro del Estado. ¿Quiénes siguen participando dentro del Estado? Para que me lo contextualices. De todo, o sea, allí en el Partido Comunista. Sí, sí. No, si estamos de acuerdo en eso, sí. Entonces, Dale. al seguir reconociendo, digamos, como legítimo el juego democrático burgués, ¿cierto? Ya, correcto, sí. En el fondo se sigue validando esta realidad de la Carta de la Raíz, de los radicales, y se sigue dando una expresión un poco más de izquierda, pero dentro de la colaboración de clases. Correcto. Y la respuesta a tu pregunta es cuando se constituye las posiciones de izquierda más radicales en Chile, que son las posiciones a la izquierda de Allende, que podríamos decirlo, ¿cierto? Y la figura clave es su hija, se llama Beatriz Allende. Ella es Allende creía que la revolución socialista era una revolución pacífica y él estaba en contra de la vía armada. Claro. Pero estaba en contra no por un prejuicio de que había que matar o no matar gente, o por la violencia, sino porque él decía, y en su lógica, que las estrategias militares generan regímenes autoritarios. Ese era su gran... No obstante que él tenía esa crítica, él admiraba al Che Guevara, admiraba a la izquierda revolucionaria, admiraba a la izquierda armada, pero él no estaba por la izquierda armada, pero su hija sí. Y al interior del Partido Socialista se crean dos tendencias, la vía allendista, que es la vía de Salvador Allende, y se crea la vía de los helenos, del Ejército de Liberación Nacional, que su figura máxima es Beatriz Allende. Te lo digo eso para asumir lo que tú me estás diciendo. Pero ya, está bien, la Beatriz Allende es el ícono de los helenos, pero hacia atrás hay un hilo conductor. No, hacia atrás, no, mira, te hago una pregunta. ¿Cuándo se generan guerrillas en Chile? No sé. No sé. Ya, ese es el primer problema. Entonces uno dice, no, las guerrillas se crearon o la vía armada se creó con el Frente Patriótico. No es así. Mira, existe una persona que se llama Carlos Reynoso. Sí, del PC. Que era del PC, y Carlos Reynoso dice y inicia la vía armada en contra de la dictadura de Ibáñez. Claro, es expulsado por Corbalán, ¿cierto? Y es el secretario nacional del Entonces, la guerrilla la inicia en Chile Carlos Reynoso. Claro. Ya, independiente si le fue bien o mal, eso es lo mismo. Porque generalmente a los guerrilleros les va más mal que bien, entonces no viene el caso de eso. La segunda inicio de guerrilla son las guerrillas que inician los sectores de izquierda del Partido Socialista. ¿Ya? Las posiciones de Reynoso no se desarrollan en el tiempo, se pierden con él. Pero las posiciones de la vía armada las generan las fracciones más radicales del Partido Socialista, que lo hacen en los años 60. ¿Ya? En los años 60 se generan guerrillas, escuelas de guerrillas. Y tal es el caso que esta guerrilla empiezan a pelear contra Frey. O sea, uno decía, pero ¿cómo? Pues eso no sale en ningún lado. Claro, Frey hace la represión. Recuerda que las manos limpias, todo ese tipo de cuestiones. Entonces, todo eso genera una serie de condiciones políticas y se generan guerrillas. Y esas guerrillas las lideran gente del Partido Socialista. Ellos caen presos en el gobierno de Frey. Y están presos. Cuando Allende asume
asume la presidencia, una de las cosas que hace es indultar a todo ese grupo. Y los indulta. Entonces, te respondo que la vía armada la inicia Reynoso y luego los sectores socialistas, y dentro de esos sectores socialistas son los que posteriormente configuran los helenos. Entonces, la otra cosa, para cerrar este punto, es que en esa misma época del año 60, sectores de las juventudes comunistas, sin saber que Reynoso existía, porque Corvalán se encargó de que no supieran quién era Reynoso, generan un grupo que lidera a los hermanos Quiroga, uno de ellos el actual historiador Patricio Quiroga, que viene del Partido, que hoy día es del Partido Socialista, pero que viene y se formó en el Partido Comunista, las Juventudes Comunistas. Entonces las Juventudes Comunistas más de izquierda, que estaban por la vía armada, se pasan al Partido Socialista y se meten a los helenos y a la Organa, y hay una serie de otros grupos más, que no viene el caso mencionarlos para no... Lo que te quiero decir, en lenguaje chileno sencillo, la vía armada la inicia Reynoso, la realizan los grupos de la vía armada del Partido Socialista, y es previo a los años 70. Entonces, todo eso luego se articula al interior del Partido Socialista, todas las tendencias, y luego se articula el MIR, ¿cierto? Y con eso se configura el MIR. Entonces, la relación entre los helenos y el MIR se constituye en una casa, en la Casa Cañaveral. La Casa Cañaveral era la articulación entre el allendismo y la vía armada. Eso es inédito en el mundo. No hay otro lugar donde se mezclan dos estrategias y convivan. Entonces, ¿y quiénes iban a la Casa de Cañaveral? Iba Miguel Enrique, Carlos Lorca, Beatriz Allende. Entonces iba al sector mirista. Había muy pocos comunistas que iban ahí, pero sí iban, pero eran muy pocos. Entonces lo que te quiero decir es que hay una dialéctica entre la vía pacífica de Allende y la vía armada de la Beatriz Allende. Ya hay mezclas y matices, y hay afectos, y hay cariño, y hay amistades fraternales. Si tomáramos a este sector que es el MIR, ¿cierto? Y los helenos, ¿ya? Si lo tomáramos como uno solo, ¿con qué personaje se empalma hacia atrás en la historia? Serían hacia atrás. Es que esos son Carrera, son Freire, son todo ellos. Ya. Todo ellos. Ellos son o sea, si uno dijera, la primera decisión de la vía armada por la liberación de Chile, la inicia Carrera, Freire, las asambleas radicales. O sea, tenemos conexión histórica, hay conexión histórica. Podría decir entonces que la historia de Chile, en el fondo, es la contradicción o el choque entre dos líneas de construcción. Sí, desde los inicios, Portales con Carrera y Freire por el otro lado, y de ahí hacia abajo, hasta el día de hoy, se construyen fuerzas que sin quererlo, se ubican en una de estas dos líneas. Sí, correcto. Chile es una sociedad dividida en una guerra permanente entre los que dominan el país y que viven en Las Condes versus el resto del país. Eso es así. Interesante, ¿eh? Y el Pato Mans sacó un libro que tenía ese nombre, Chile, dictadura permanente. Algo así era. Sí, algo así, sí. Y su tesis era que, precisamente, que Chile siempre ha estado en dictadura. Sí, eso es así. Y técnicamente sí. eso tiene relación con lo que tú dices con respecto a la casta de la raíz también. Sí. Ahora, si la casta de la raíz tuvo incidencia en los gobiernos de los frentes populares, tuvo incidencia también y también dominante. ¿ya? Y por lo tanto, la constitución, la creación de Kaiser, Parisi, es un reemplazo al gobierno de Piñera.
y el Frente Amplio intentó hacer un reemplazo de la Concertación, pero el Frente Amplio fracasó y perdió, y quedó para la escoba. Entonces, solo le queda a la clase alta este reemplazo que intenta hacer Kass, Kaiser y Parisi, que en realidad es la histórica salida de Ibáñez, ¿ya? ¿Cierto? En las lógicas que yo te he planteado, pero que tampoco le da garantía a la clase alta. Los larraínes dicen, ¿cuál es el vocero de los larraínes hoy día en Chile? Se llama Bernardo Larraín Mate, que fue presidente de la sociedad de la SOFOFA, ¿cachai? Que es un empresario extraordinario desde el punto de vista de generar ganancias para Colbún, una serie de cosas. Y él dice que el gobierno de Kass no da garantías y el gobierno de Boric tampoco da garantías. ¿Sabe lo que él hizo? Él llamó a votar nulo, o sea, él votó nulo. Claro, es muy indicativo que en la primera convención constitucional, Larraín, los Mate, qué sé yo, está a favor de una nueva constitución. Sí, por supuesto que sí. Y está por el apruebo Sí, por supuesto. Sí. O sea, está la diferencia. La clase alta estaba por el apruebo y por el rechazo, la clase alta estaba por Boric y por Kass, sectores, pero mayoritariamente el grupo, Bernardo Larraín Mate, si tú googleas todas las opiniones que él da, porque además creó una fundación que se llama Pivotes, ¿ya? Que reemplaza al Centro de Estudios Públicos, que corresponde a la otra rama de los Larraín Mate. Son dos ramas que se enfrentan ahí. Y él está por votar nulo, porque ni Jara, ni Patay, ni Kass, ni Kaiser le dan garantía. Pero en ese escenario, la clase alta, en este caso los hermanos Larraín Mate, que son dueños de Fábula, ¿ya? Que es otro segmento, los dueños de Fábula estuvieron por Toá en esta primaria, y ahora están por Jara, y por lo tanto tienes un brazo ahí. Uno de los financistas de la candidatura en las primarias que Boris le gana a Jadwe es uno de los hermanos de Fábula, Larraín Mate, y posteriormente son parte del equipo de producción, y el secretario, el ministro el periodista a cargo de las comunicaciones del gobierno de Boris también es parte ha trabajado por muchos años con Fábula. ¿Ya? Entonces, tú tienes hoy día una casta, o sea, primero, recapitulando, del gobierno de Bachelet hasta el gobierno de hoy día, son gobiernos que no dan garantía, porque la clase alta necesita dos condiciones: superexplotación y contención social. Eso no se está dando. Como no se está dando, hay dos soluciones. Una, que es el estilo de Ibáñez, generar represión, pero esa situación, la diferencia histórica es que los sectores populares, aunque tú no lo creas, y yo te voy a decir, esta es una locura del Pato, los sectores populares han logrado una acumulación total, una acumulación de fuerza muy alta, que se empezó en el estallido social con todo lo que tú vienes, pero posteriormente se ha ido expresando en una abstención nulo y blanco que genera gobiernos de minoría absoluta. En Santiago Centro tú tienes un alcalde que tiene un 24% de votación a favor de él. Tú tienes un alcalde de Concepción que tiene el 15% del padrón electoral, porque la abstención, el nulo y blanco en Concepción y en Santiago